Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. En esta jornada queremos abordar un tema importante en la entrevista en CNN Prime. Vamos a estar con el defensor de la niñez. Hay muchísimos temas sobre la mesa, así es que, por supuesto, van a quedar bien informados, bien informadas. Hay noticias relevantes que ocurren a esta hora en el Congreso, pero vamos de inmediato con los titulares. El gobierno anunció un proyecto de ley para triplicar la cobertura del subsidio eléctrico y con ello mitigar el alza en las cuentas de la luz. La iniciativa estará acompañada de una reforma que permitiría bajar en cerca de 7% las tarifas eléctricas. Paralelamente, alcaldes y parlamentarios redoblaron el llamado al Ejecutivo para enfrentar el incremento. Semana clave para la reforma de pensiones. El presidente Gabriel Boric hizo un llamado a la oposición para llegar a un acuerdo lo antes posible y recalcó que no se trata de un tema ideológico. El gobierno espera que en los próximos días se apruebe la idea de legislar en la Comisión del Trabajo del Senado, aunque en la oposición persisten las dudas. En temas internacionales, la ultraderecha de Marine Le Pen triunfó en la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia, obteniendo el 33% de los votos. Por su parte, el bloque político del mandatario Emmanuel Macron quedó relegado al tercer puesto. La elección se va a definir en el balotaje del próximo domingo. Y en el deporte, hoy retornó al país la selección chilena tras ser eliminada de la Copa América de Estados Unidos. El director técnico, Ricardo Gareca, asumió la culpa y reconoció que las expectativas futbolísticas eran mucho más altas. Bueno, todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, y la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó realizar las próximas elecciones municipales de octubre en 2 días. Ahora la iniciativa pasa a tercer trámite constitucional en el Senado. Y desde el Congreso, como siempre, está Francisca Cárdenas con todos los antecedentes. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, se aprobó finalmente tras una larga discusión e intervenciones de los parlamentarios, de los diputados, en este caso, este proyecto que plantea una idea que es del servicio electoral de hacer las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores en 2 días, el 26 y 27 de octubre específicamente. Se ha dado toda una discusión en torno a los recursos y rebajar, por ejemplo, el precio, el valor de cada voto, digamos, de cada candidato de 1.500 pesos actualmente a 975, que es una de las indicaciones que al menos se aprobó durante esta jornada. También otros elementos como los recursos que se necesitan para hacer la elección en un día, que era lo que planteaba el CERVEL, para justificar finalmente esta postura de hacer las elecciones en 2 días. Se aprueba, pasa a un tercer trámite constitucional al Senado, donde va a pasar a una, digamos, discusión de mixta para poder ser abordado en las indicaciones que se fueron cayendo y que el gobierno va a intentar reponer también en el Senado. Estamos justamente con una de las vicepresidencias de la Cámara de Diputadas y Diputados, diputado Eric Aedo. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué fue lo más difícil de esta discusión y esta votación que se dio durante esta jornada de un proyecto además que es una idea del CERVEL? A ver, es una idea del CERVEL, obviamente apoyada por el propio gobierno. Se aprobó la idea de que la votación fuese en 2 días, eso está aprobado. Ahora, de las cosas increíbles es que quedamos con una votación en 2 días, con menores recursos, digamos, o el voto a 975 pesos, es decir, se mantiene el equilibrio financiero para los partidos, no hay un aumento de estos 30.000 millones de pesos que se estimaba en un minuto, eso se aprobó hoy día, es decir, se mantienen las cosas iguales, no hay aumento en el gasto hacia los partidos políticos, pero también se aprobó algo que es bien extraño, que en definitiva no hay multa para ir a votar, entonces es casi una vuelta al voto voluntario y eso me parece que va a ser corregido en el Senado y eso va a significar que finalmente lleguemos a una comisión mixta para destrabar este proyecto. Tener el voto voluntario a mí me parece que es simplemente alimentar el clientelismo político que le ha hecho tan mal a Chile. Yo prefiero que tengamos un voto obligatorio porque eso movilizó en los 2 procesos constituyentes a los sectores medios de la sociedad a dar su opinión. Y ante un voto obligatorio no tiene sentido que se caigan las indicaciones de las multas. ¿Eso se refiere, diputado, cierto? Me refiero que, claro, cuando se cae, por ejemplo, la multa o que no haya sanción por ir a votar, ya no hay voto obligatorio, da lo mismo no ir a votar, nadie te va a sancionar y por tanto en los hechos ya el voto obligatorio deja de existir y es casi una voluntariedad concurrir a votar y me parece que eso es una pésima señal que espero sea corregida en el Senado y luego en la comisión mixta que se va a conformar sin duda entre senadores y diputados para este proyecto. ¿Cuándo se va a comenzar a ver ya en mixta?
A ver, primero este proyecto sale hoy despachado al Senado. El Senado yo creo que lo va a revisar durante esta semana. No sé si alcanzan a votar esta semana, pero a más tardar la próxima. Y luego de esa votación en el Senado se viene una comisión mixta. Es decir, en los próximos 15 días ya deberá estar constituida esta comisión mixta para resolver los problemas de este proyecto de ley. Muchas gracias, diputado Erika Edo. Ahí está entonces la actualización de este proyecto, Mónica, que fue finalmente aprobado en sala por parte de los diputados y las diputadas también, tras una larga discusión durante toda la jornada con respecto al valor también de los votos, a los recursos necesarios. Se hablaba también y se recordaban algunas declaraciones de Andrés Tagle con respecto a que se complica el servicio electoral y también nuestro país, decía él en su momento, con los recursos por el crecimiento, el aumento del padrón electoral durante el último tiempo para hacer esta elección en un solo día. Por eso esta postura, esta idea que se le traspasa al Palacio de la Moneda, el gobierno después ingresa un proyecto para hacer estas elecciones en 2 días que es apoyado y también rechazado por distintos parlamentarios del oficialismo. No todos están de acuerdo, al igual que la oposición tiene diversas posturas lo que es esta idea de hacer estas elecciones en 2 días. Pero hay otros temas que han marcado esta jornada acá en el Congreso Nacional, Mónica, porque hoy sesionó la comisión que está investigando, está recibiendo distintas posturas de lo que es el caso Putre y lo que sucedió con este joven conscripto Franco Vargas. Se invita a su madre, que ella ha decidido y ha solicitado venir a todas las sesiones de esta comisión que preside el diputado Luis Maya, que es representante además del norte de nuestro país. Y el diputado Johannes Kaiser hace una intervención que finalmente genera la indignación de la mamá de Franco Vargas, Romy Vargas, porque él señala, no lo dice explícitamente, pero se refiere al estado físico de los conscriptos y también de los jóvenes que están comenzando a llegar al ejército en estos últimos años. Él dice que hay varios factores que pueden afectar a eso, lo que es el consumo de drogas, incluso a veces en algún momento de la comisión dice que esto se relaciona con las vacunas del COVID-19, con el sedentarismo y también con el consumo de drogas. Ahí la mamá de Franco Vargas sale indignada, muy afectada por lo demás emocionalmente por las declaraciones del diputado Johannes Kaiser, pero escuchemos qué dijo justamente el diputado en la comisión. No nos equivoquemos que ha cambiado el estado físico de los conscriptos que están llegando hoy en día a las Fuerzas Armadas en razón de una serie de situaciones que se dan en la vida civil. 1, mayor sedentarismo. 2, consumo de drogas, que está muy generalizado entre nuestra juventud. Tercera pregunta. Sabemos que de otros países y de otros ejércitos, que tenemos un número no menor de personas lesionadas, jóvenes lesionados, al miocardio en razón de las vacunas COVID. Diga. A ver, me va a disculpar, pero es yo tengo la palabra, diputada, usted compórtese. Compórtese. Yo estoy haciendo mi pregunta, usted compórtese. Les pido... Compórtese. Pero si a mí no me interesa eso, a mí me interesa llegar a la verdad. Claro, una comisión bastante tensa, una situación compleja, porque además estaba presente la mamá de Franco Vargas en esta comisión. Ella sale y además... Tuvimos ahí un problema con el micrófono de Francisca Cárdenas, pero estaba contando básicamente de esta polémica y esta incomodidad que sintió la madre de Franco Vargas en medio de la comisión investigadora cuando da estas tesis el diputado Kaiser. Él reivindica su derecho a dar su punto de vista y otros diputados le hacen ver que el momento, el lugar y con quien estaba presente la madre del fallecido conscripto les parecía muy complejo para ella escuchar esto. Veamos qué contestó la propia madre. Aquí no se va a permitir que a mi hijo se trate o se insinúe, aunque sea en lo mínimo, que consumía drogas, porque eso es totalmente falso. Y no voy a permitir que la gente que quiere proteger a los militares, en este caso tan grave de horrores, de maltratos, de abuso, que mi hijo perdió la vida, hay otro niño que está así, con una amputación y un tercero que no sabemos qué problema tuvo, vengan a decir aquí que ahora les culpa a los chicos. Todo es un rumor que salió ya del regimiento, porque están desesperados los militares inventando de que ahora a los chicos les tienen una app o salen a comprar derechamente drogas, porque quieren salvarse, no quieren asumir su responsabilidad en todo el daño que provocaron ahora. Y que venga un diputado además,
sin siquiera tener una fuente fiable o tener algún examen para venir a decir que mi hijo podía ser consumidor de drogas, no lo voy a permitir de nadie. Claro, hay las declaraciones de Romy Vargas, quien estuvo presente en esta comisión. Ella estuvo bastante afectada por varios minutos. Después de calmarse un poco por parte de quienes la acompañaban, decidió entregar declaraciones con respecto a lo que fueron los dichos del diputado Johannes Kaiser, pero hay que mencionar también otros dichos de otros parlamentarios, porque es algo que no se vio tanto a través de los medios de comunicación, Mónica, pero estuvimos muy atentos nosotros a ¿qué se decía en esta comisión? Más allá de lo que dijo el diputado Kaiser, que por supuesto generó distintas críticas, él después trataba de decirle, por ejemplo, a la prensa que no se refería específicamente a este joven de 19 años, sino que más bien al estado físico en general de los conscriptos, de los jóvenes que llegan al ejército. ¿Qué han dicho algunos parlamentarios, al menos en lo que se puede conversar con ellos a través de lo que son estas declaraciones del diputado Kaiser? Dicen que se está digamos, tratando de levantar un rumor, dicen algunos parlamentarios, desde el regimiento de que este joven consumía drogas. Y también el diputado, por ejemplo, Becker, de Renovación Nacional, lo dice también en la comisión unos minutos después del diputado Johannes Kaiser, que esto se debía o se podía dar porque si una persona, por ejemplo, él habla del conscripto, pero después dice, si un joven pasa 15 años en una consola y después se le somete a estos, digamos, entrenamientos físicos, y ahí lo interrumpe también el presidente de la comisión, el diputado Luis Maya, para que no siga diciendo ese tipo de declaraciones. Así que una comisión bastante tensa, tuvo más reacciones también por parte de los parlamentarios, también estaban presentes las autoridades del ejército también en esta comisión, que también hablaron sobre las declaraciones del diputado Kaiser. Escuchemos parte de lo que han dicho otros parlamentarios. Bueno, yo lamento mucho, probablemente no entendió correctamente lo que planteé. Yo estaba hablando de los riesgos generales que se producen para aquellos que asumen la labor de defender la patria, es decir, los conscriptos. Y esos riesgos, que son riesgos médicos, que son riesgos sociales, también de la mano de lo que es el cambio de hábitos de la juventud hoy en día, son riesgos que no solamente aplican en el caso de Franco, sino que aplican a toda la conscripción, a todos aquellos que son conscriptos en este momento. Y es por eso que levanté el tema. ¿Para qué? Para que el ejército respondiese si efectivamente se están haciendo cargo desde el punto de vista médico de esos nuevos riesgos. Ahora, obviamente que es grave la situación de uno que fallezca, pero yo les recuerdo que aquí murieron 137 personas en Viña del Mar, y no ha salido nadie de ninguna parte, que es distinta a las circunstancias, podrá decirme alguien, sí, pero hubo fallas en planificación, ejecución de la salida a las personas, y no hay nadie que esté haciéndose responsable. Y aquí el señor comandante en jefe actuó muy rápido. Eventualmente, yo no conozco la vía previa del soldado que falleció, si estuvo sentado en una consola los últimos 15 años y no estaba en condiciones de enfrentar un desafío de ejercicio físico fuerte. Claro, hay que decir que también en esta comisión estaba presente el comandante en jefe del ejército, también se refirió a los dichos del diputado Kaiser con respecto también al consumo de drogas, y la misma mamá de Franco Vargas planteaba que ella cree que existe un rumor desde lo que es el regimiento, desde que su hijo supuestamente consumía drogas. Esto causó distintas reacciones, ya las pudimos ver, Mónica, pero también decirte que el presidente de la comisión dijo que si esto se vuelve a repetir en otra instancia de lo que son estas sesiones que se dan en torno a este caso, pueden llevar al diputado Johannes Kaiser a la comisión de ética o ser sancionado de otra manera a través de lo que son, digamos, las posturas y también las reglas que hay en torno a lo que es el trabajo legislativo. Así que nos vamos a quedar atentos a eso también, a las próximas reacciones y por supuesto también a las otras participaciones que va a tener, porque ella quiere estar en todas las sesiones de esta comisión, la mamá del joven conscripto. Sí, lo importante es que se investigue, que sea ojalá rápido y que no se especule, sobre todo porque hay una familia con un dolor muy grande y la memoria también de este conscripto merece seriedad en el tratamiento de la información. Muchas gracias, Francisca. Buenas noches. Buenas noches.
Bueno, y justamente a esta hora estamos con el defensor de la niñez, Anuar Quisille. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Mónica, buenas tardes. Innumerables temas que conversar, pero primero podemos partir por el tema de mejor niñez. Yo no sé si el nuevo sistema que separa, quedan en el servicio de reinserción los menores de edad infractores de la ley y quedan en este que se llama mejor niñez, quienes son menores vulnerados y que no han infringido la legislación. Yo primero quisiera preguntarle así de cuajo, ¿merece llamarse mejor niñez? Bueno, de hecho ya no se llama mejor niñez, Bueno. El propio servicio le cambió el nombre a lo que era originalmente el Servicio Nacional de Protección Especializada, porque claramente lo que estamos viendo hoy en día no es otra cosa que la continuidad, ¿no?, de situaciones que son lamentables para los niños y niñas que lo pasan más mal, aquellos que fueron vulnerados en sus derechos, que respecto de los cuales el Estado tomó la decisión más difícil, que es separarlos de sus familias. Te lo pregunto de otra forma, ¿merecía llamarse, en algún momento ha merecido llamarse sistema de cuidados mejor niñez? ¿El sistema está cuidando a los niños y niñas? En la medida que el sistema hubiese generado un bienestar para la niñez, hubiese sido mejor la niñez y la infancia, claramente que merecía ese nombre. Y claro, ahora no se llama así, me parece que el nombre relevante es protección especializada, porque precisamente lo que tiene que hacer el Estado... ¿Están protegiendo hoy día a los niños, Hay niñas y problemas, adolescentes? hay muchos problemas que han sido diagnosticados nuevamente, hay problemas que han sido diagnosticados históricamente y que dan cuenta que estamos frente a un desafío, que es precisamente situaciones donde niños y niñas que deben ser protegidos por el Estado son incluso víctimas de vulneraciones de derechos peores a las que los llevaron a estar separados de sus familias. O sea, están bajo tutela del Estado y están peor. En algunos casos claramente que sí. Hay casos donde niños y niñas son separados por parte del Estado por negligencias parentales, por maltrato, por abandono, y resulta que desde la Defensoría de la Niñez nosotros hemos evidenciado, esto no es información nueva, casos que esos mismos niños que han estado por esas causales separados de sus familias son puestos a cuidado del Estado y son víctimas de explotación sexual comercial. Explotación sexual, uno de los puntos, gravísimo. Salud mental, sobrecupos, o sea, están llenas las residencias. Entonces, la pregunta es, ¿se prometió que se cambiaba el sistema para llevar a la protección de los niños, niñas y adolescentes? ¿Se ha cumplido la promesa? Claramente no se ha cumplido. No se ha cumplido y nosotros lo hemos manifestado como Defensoría de la Niñez, lo venimos manifestando casi desde la creación de la Defensoría el año 2018. Y quiero agregar a los puntos que tú señalas las opiniones de los niños, niñas y adolescentes desde la Defensoría de la Niñez, porque al final esto termina siendo una discusión entre adultos y no vemos qué sienten los niños y niñas. Publicamos un estudio hace 10 días atrás donde recabamos las opiniones de niños y niñas bajo protección del Estado y nos dicen cuestiones muy preocupantes, como por ejemplo, no saben por qué están ahí, se aburren, generalmente tienden a generar lazos con las personas que los cuidan, pero existe tanta movilidad entre el personal que finalmente no tienen un arraigo, es decir, no están siendo cuidados en un ambiente familiar. Y eso es un problema muy relevante. ¿Sufren maltrato? Hay casos de maltrato. Desde la Defensoría de la Niñez recibimos requerimientos, denuncias, nos hemos querellado por maltrato, nos hemos querellado por explotación sexual y también nos hemos abocado a generar instancias de coordinación con el servicio para que estas situaciones no ocurran. ¿Cómo puede ser que estén bajo cuidado supuesto del Estado y estén siendo explotados sexualmente? Bueno, acá hay un tema que la Defensoría de la Niñez desde hace ya 2 o 3 semanas ha venido reiterando a propósito de una publicación donde nosotros tenemos casos diagnosticados, ¿verdad?, mediante procedimientos judiciales donde nos hemos querellado por explotación sexual, donde evidentemente hay algo que está fallando porque no solamente esto tiene que ver con el maltrato sexual, sino que tiene que ver también con los profesionales que están a cargo del cuidado de niños, niñas y adolescentes y que, o con la licencia de estos profesionales o la participación directa, como en casos que nosotros hemos catastrado, hacen que niños, niñas y adolescentes sean víctimas de explotación sexual. Ahora uno se pregunta también, me imagino que no están mucho mejor los menores infractores de la ley. Bueno, en el caso de los adolescentes infractores de ley, el desafío es muy grande, pero es más fácil por un tema de números. Hay aproximadamente en Chile cerca de 2.000 adolescentes en conflicto con la ley y cerca de 1.000 que están bajo alguna sanción. El número de adolescentes en conflicto con la ley ha venido bajando, sufrió un alza en el último tiempo, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que los adolescentes que pasan por el sistema penal, los delitos que cometen, bueno, primero, son los mismos adolescentes y además los delitos son más graves. O sea, Por lo van tanto, cada vez
agravándose el nivel Exactamente. y el tipo de delitos que cometen. Así es, así Pero es. entonces tampoco se está cumpliendo que sea un sistema, un servicio de reinserción. Bueno, no se cumple precisamente la finalidad de la reinserción de la pena y por eso mismo, con la entrada en vigencia del nuevo servicio que está en la macrozona norte, se espera que con su evaluación se pueda avanzar hacia una reinserción social efectiva que permita, en primer lugar, que los adolescentes se desistan de cometer delitos y que efectivamente baje la tasa. Ya, pero hoy día no está pasando eso. No ha pasado hasta ahora porque, entre otras cosas, no se ha medido aún el impacto de la entrada en vigencia del servicio. Ya. Ahora, como defensor de la niñez, volvamos de nuevo a los menores que son menores vulnerados, que no están en conflicto con la ley, que no han infringido la ley. Usted me decía, o sea, todo lo que me describe lo encuentro una pesadilla, porque parece que estuviéramos hablando básicamente de un Sename 2.0. O sea, Bueno. defensor, ¿qué quiere que le diga? Cuando usted me dice que en las residencias hay casos de maltratos, que no se les dice por qué están, que hay explotación sexual infantil, o sea, esto se parece mucho a un Sename 2.0. Discúlpeme, hasta ahora lo que hemos visto... Desde el punto de vista orgánico, de cómo está pensado el sistema, con la Subsecretaría de la Niñez, con los nuevos servicios, con la Defensoría de la Niñez, el diseño orgánico es correcto, es el modelo hacia el cual había que avanzar. Ya. Desde el punto de vista de la intervención y de la efectividad de los programas y de los problemas que se han suscitado, ¿verdad? En el caso de los niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado, hemos visto que los resultados no son los que uno espera de este cambio de modelo y la Defensoría de la Niñez lo ha manifestado a Por distintos eso no hay organismos. gran diferencia en el día a día de estos niños, niñas y adolescentes respecto a lo que vivían en el Sename. Bueno, solamente hay que partir ¿O diciendo... no? Pero para saber eso. Sí, claro, no hay mayor diferencia. No hay mayor diferencia. Entonces, ¿Por qué? Porque en definitiva vemos que han habido aumento de las listas de espera. Hay el problema de los sobrecupos. Hay problemas de hacinamiento. El informe del Poder Judicial fue majadero en esto, en decir que Sí. había hacinamiento. Hay problemas, tú lo decías al comienzo, Mónica, problemas de salud mental. No hay oferta pública en salud mental. Eso no quiere decir que el servicio no actúa. El servicio actúa. El servicio paga a clínicas privadas para que entreguen atención de salud mental, despilfarrando recursos porque no hay oferta. Y eso es uno de los problemas que la Defensoría de la Niñez ha venido majaderamente insistiendo. Defensor. Perdón, Mónica, y lo más importante en esto, y esto viene de hace años, no hay datos. No hay Ya, es datos. que quiero poner justamente eso. Los niños entran a residencias de distinto tipo, en distintos lugares del país. Hay muchos que se escapan y que no vuelven. ¿Cuántos niños tenemos desaparecidos que no sabemos dónde están y que supuestamente debían estar bajo tutela del Estado? Bueno, justamente hoy tuvimos una sesión en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados donde a raíz del informe del Poder Judicial y los distintos informes de la propia Defensoría de la Niñez, tenemos una cifra importante que además es dispar. Se habla de 20, se habla de 30, de 200, y eso tiene que ver precisamente porque no hay una base unificada de datos. Los números de las listas de esperas rondan entre los 14.000 y los 68.000. Ya, pero volvamos al tema de niños que no sabemos dónde están. O sea, es que estamos hablando de una cosa, de una gravedad enorme. O sea, hoy día el Estado chileno ni siquiera sabe cuántos niños desaparecieron de las residencias de cuidado. No tiene ni siquiera el número claro. No hay una cifra única, indubitada y transversal, lo que claramente es parte de responsabilidad del Estado en esta materia. Y por tanto, una vez que esos niños desaparecen, no se les está haciendo un seguimiento. Bueno, eso es precisamente parte de una de las recomendaciones pendientes. No sé si recuerdas. Pero eso es un sí, primero para aclararlo, no se está haciendo seguimiento. No se está haciendo seguimiento como debería hacerse. ¿Por qué? Porque efectivamente hay algunas órdenes de búsqueda que se están ejecutando, pero no sabemos si las órdenes de búsqueda involucran a todos los niños, niñas y adolescentes cuyo rastro se pierde. Hay una Perdón, recomendación. defensor, ¿cuánto tiempo se busca a un niño cuando desaparece una de estas residencias? Bueno, no hay un plazo previamente establecido. ¿En Por lo promedio tanto, cuánto está haciendo? puede ser, desconozco el plazo específico en cuanto ahora es, pero en definitiva no existe un protocolo de búsqueda que esté formalmente conocido por toda la institucionalidad, precisamente incluso para la Defensoría de la Niñez, para hacer un seguimiento respecto de esta O situación. sea, no sabemos cuántos niños desaparecen de las residencias. No hay un protocolo para cuánto, cómo y en qué manera se les busca. O sea, hay un abandono del Estado de estos niños y niñas. Yo desde el punto de vista de todos los esfuerzos que el Estado ha venido haciendo hace muchos años hacia ahora, yo insisto, el modelo es el correcto, pero tiene problemas de diseño. ¿Por qué? Porque el sistema se cambió en base a la ley de la oferta y la demanda y no se visualizó desde el punto de vista de las necesidades que tenían los niños, niñas y adolescentes. ¿Hay un abandono del Estado con estos niños, niñas y adolescentes vulnerados?
yo creo que había un descuido importante. Yo creo que el Estado, y no solamente el gobierno, el Estado, el gobierno anterior a este gobierno, dieron luces claras respecto de que esto tenía que mejorar. Sin embargo, hay un desafío importante y ha habido justamente dificultades para poder asumir este tipo de compromiso de manera tangencial. Lo estábamos viendo ahora precisamente en la Cámara de Diputados, donde estamos tratando de evitar nuevos diagnósticos, porque sabemos que el problema principal tiene que ver con cómo ponemos en marcha el cumplimiento de recomendaciones que vienen desde distintas instituciones, Sí, pues. incluidas desde la Defensoría de la Niñez. Para ir a otro tema, cierro preguntándole dos cosas. Lo primero, a su juicio, ¿se violan los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que están a cargo del Estado? Esto, Mónica, no es un tema de números. Acá, desde la premisa de que hay un niño, niña, adolescente que no está siendo atendido, que no se le entrega la protección y la oferta adecuada, estando el Estado obligado a hacerlo, existe una evidente vulneración de los derechos que están consagrados en la Convención y en la Ley de Garantías. Quiero llevarlo a otro tema que también es súper importante, el de los niños, niñas y adolescentes trans. Porque quiero saber primero cuál es la postura de la Defensoría de la Niñez respecto de estos tratamientos con hormonas que son bloqueadores de crecimiento, que quienes los defienden dicen, a ver, la idea es retrasar de alguna manera el crecimiento, el desarrollo, para que tengan más tiempo para saber si esta disforia, porque los niños trans existen, o sea, eso es un hecho, pero para saber si es un caso cierto o no de un niño trans. Quiero preguntarle, ¿cuál es la postura de la Defensoría de la Niñez? A ver, la postura de la Defensoría de la Niñez parte desde la base de su mandato. Y su mandato es el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, la agenda de la Defensoría de la Niñez no es exclusivamente el género, sino que el bienestar. ¿Y qué es lo que nos constata la realidad? Y que tú bien lo señalas, una realidad innegable. Que hay niños trans, ¿verdad? Que hay niños, niñas y adolescentes que tienen temas asociados a la identidad de género o a la orientación sexual. Y que hay niños, niñas y adolescentes que precisamente por estos temas lo pasan mal. Son discriminados, son excluidos, son violentados. Y hay que respetarlos y hay que cuidarlos y cautelarlos. Pero entendiendo todo eso, quiero llevarlo al tema de las terapias de bloqueadores de crecimientos. ¿Cuál es la postura de la Defensoría de la Niñez? Bueno, la Defensoría de la Niñez ha sido bastante cautelosa en esta materia. ¿Por qué? Porque frente a esto, ¿qué observamos nosotros? Y quiero hacer el punto antes de poder responder. Hemos observado posturas muy polarizadas en la discusión. Cultura de la cancelación, de la funa, de un sector que desconoce la existencia de niños, niñas y adolescentes trans o de género no conforme, y otros que en definitiva bloquean estas posturas diciendo que viven en la intolerancia. Y frente a esta discusión, los niños y niñas quedan en el olvido, ¿no? Nosotros hemos sido muy claros que, pese a no ser una institución que tiene una experticia científica ni médica, hemos sido muy claros, y así fuimos bastante claros en una reunión que tuvimos la semana pasada con la ministra de Salud, que a propósito del cumplimiento de la Ley de Identidad de Género, es muy importante que todas las intervenciones que se hagan en esta materia tengan debidamente en cuenta el interés superior de niños y adolescentes. ¿Qué implica esto? Orientación, acompañamiento a los padres, participación de las familias, hoy día, para que los niños y niñas tomen las mejores decisiones y no se produzcan efectos adversos en estos procesos. Yo le pregunto, hoy día, ¿existe evidencia científica como para saber si son beneficiosos estos tratamientos o no lo son? Bueno, hay evidencia científica en ambos sentidos. Entonces le digo, ¿hay evidencia científica concluyente como para decir sí, en los casos en que sea necesario es bueno? No hay evidencia científica concluyente en este sentido y de hecho, a propósito de una nueva circular que ha publicado el Ministerio de Salud, que es la circular número 7, que justamente regula el abordaje de las terapias hormonales, desde la Defensoría de la Niñez hemos manifestado al Ministerio de Salud que en este caso se tienen que generar lineamientos claros para justamente aplicar y regular justamente estas terapias hormonales. Si no hay evidencia científica concluyente de que esto sea positivo, digo, por los daños colaterales que podría tener, ¿cuál es la recomendación o se está haciendo una mesa de trabajo, entiendo, en el Ministerio, pero hoy día lo que usted conversaba con la ministra de Salud, usted conversó con ella, es que se pause la entrega de este tipo de tratamientos hasta que haya evidencia científica o qué? Hay precisamente una sugerencia que es de la Defensoría y sí, se le dice personalmente a la ministra de Salud
a propósito de la mesa de expertos. En primer lugar, que tiene que ser una mesa transversal. O sea, tiene que justamente convocar a distintas posturas que para poder llegar a algún consenso. Entiendo, pero hoy día, mientras se produce la mesa y los resultados que entregue, ¿cuál es la postura de la Defensoría de la Niñez? Bueno, la Defensoría de la Niñez es de la postura que en estos casos donde hay temas que están asociados a la transición, ¿verdad? En el caso de niños trans, esos mecanismos o esos procedimientos no pueden llevarse a cabo si no existe una orientación adecuada y un acompañamiento. Pero no entiendo, ¿usted valida que se siga adelante con este tipo de tratamientos o cree que es mejor pausarlos hasta que entreguen resultados estas instancias? Nosotros creemos que estos casos se deben ver en el caso a caso. Yo creo que una política pública transversal y a rajatabla respecto a esta situación puede justamente jugar en perjuicio o en beneficio de determinadas circunstancias. Por eso el caso a caso, por eso los lineamientos son tan importantes, porque los lineamientos nos ayudan a mirar el caso a caso y ver cuál es la mejor opción para ese niño, niña o adolescente. ¿Es efectivo que el Ministerio no les entregó durante meses información sobre esta materia? No a propósito de ese tema, nosotros solicitamos a propósito de esto, a propósito de distintos requerimientos que nos llegaron de familias, de organizaciones, una serie de oficios, ¿verdad? Desde el mes de enero de este año y en el mes de abril los reiteramos precisamente para saber cuál era el contenido, el alcance que tenían este tipo de lineamientos del Ministerio de Salud, y finalmente recibimos respuesta la semana pasada y estamos justamente analizando esa respuesta. O sea, porque ¿el Ministerio se demoró 6 meses en entregarles la respuesta? Nosotros tuvimos que insistir el mes de abril nuevamente para que nos entregaran la respuesta. Por eso. Y la ministra de Salud reconoció entre enero y junio, 6 meses de demora para entregarles la información. Tuvimos esa demora por parte del Ministerio de Salud y la ministra lo reconoció, que había sido un tema que precisamente no había sido atendido con la urgencia que se debía. ¿Es legal hoy día entregarle estos bloqueadores en el sistema privado, en el sistema público a los menores o no? Bueno, desde el punto de vista de la ley, ¿sí?, no existe ningún tipo de ilegalidad. Ahora, desde el punto de vista de la orientación, es importante este tema de cómo los padres, las familias y la comunidad acompañan estos procesos para que justamente en el caso concreto sean consistentes con las necesidades que tienen esos niños, niñas y adolescentes. Lo que no es correcto es desconocer una realidad innegable y desconocer que esos niños, niñas y adolescentes muchas veces lo pasan mal, sufren, son discriminados y son violentados. Ahora, ¿usted le parece que se tiene que llevar adelante como política pública o usted cree que hay que esperar mayor evidencia científica antes de implementarlo como una política pública consistente? A ver, la política pública existe desde el punto de vista normativo, ¿no? Hay una ley. No, me refiero a la política pública de entregar estos bloqueadores, que es lo que ha generado más polémica, porque también, por otro lado, se dice, hay grupos científicos que sostienen que podrían generar osteoporosis, infertilidad, que puede ser negativo para los niños, niñas y adolescentes. Entonces, entendiendo que los niños, niñas y adolescentes trans existen, las personas trans existen, que requieren no ser discriminadas, que requieren acompañamiento, que requieren respeto, yo le pregunto respecto del tema científico sobre este tema puntual. Si usted cree que está bien que se impulse como una política pública la entrega de estos bloqueadores o cree que hay que hacer una pausa y decir, a ver, reunamos información científica, abordemos esta mesa y luego decidamos si esto debiera ser una política pública. Yo creo que precisamente uno de los argumentos que nos llevan como Defensoría de la Niñez a esperar un pronunciamiento específico sobre este tema y que esperamos durante todo este tiempo es precisamente ver cuáles son los lineamientos que está pensando el Ministerio de Salud y cuáles son aquellas personas que van a ser parte de esta comité de expertos de manera tal de tener la evidencia concreta médica, que no es parte de las funciones de la Defensoría de la Niñez, para poder tomar una postura. Desde el punto de vista del ejercicio de los derechos, acá es el caso concreto y el interés superior del niño lo que prevalece. Lo quiero, para cerrar la entrevista, quiero saber si a usted le pareció adecuado que se demoraran 6 meses en entregarles del Ministerio de Salud esta información. No, sin duda. Nosotros se lo manifestamos a la ministra de Salud, tuvimos una conversación personal y ella se excusó de esta demora y quedamos de acuerdo en seguir trabajando conjuntamente. Que no ocurra, me imagino, en el futuro. Esperamos que no. O sea, medio año para esperar información. Esperamos que todos los oficios de la Defensoría de la Niñez sean respondidos por todas las instituciones en el tiempo que nosotros entregamos. 2 cosas muy breves para cerrar. Lo primero, ¿por qué las oficinas de la Defensoría de la Niñez, que debieran estar en todo Chile abiertas, y no solo abiertas, sino que funcionando y con todos los protocolos y todos los reglamentos, no están todavía? Las oficinas locales de la niñez. Bueno, hay un
esto está programado, ¿no? Programáticamente se entiende que ya a fines de 2025 deberían estar todas las oficinas locales de la niñez. A fines de 2025. Algo así, sí, a fines de 2025. Pero claro, y hasta ahora se está haciendo bien, se están instalando. A mí no me cabe duda que en el plazo que está previsto por la Subsecretaría de la Niñez, que incluso redujo el plazo, se van a instalar. Lo que más preocupa es el tema de las competencias técnicas de las oficinas locales de la niñez, el personal, los funcionarios. Las oficinas locales de la niñez van a tomar decisiones muy complejas, decisiones que tradicionalmente han correspondido a los tribunales de familia. Y por eso necesitamos que las mejores personas con las mayores capacidades estén en esas instituciones, y desde la Defensoría de la Niñez hemos impulsado trabajo con las oficinas locales de la niñez precisamente para sensibilizar en esta materia. ¿A favor o en contra de disminuir más allá de los 14 años la imputabilidad? Absolutamente en contra, porque además que de ir en contra de los estándares internacionales, se ha demostrado que medidas como la rebaja de imputabilidad o el aumento de penas no son disuasivas en la comisión del delito. ¿No ayudan a la reinserción de los menores? Sin duda, sin duda. Es más fácil y es más barato trabajar en reinserción y en resocialización que justamente penalizar. ¿Usted quedó satisfecho con la cuenta pública del presidente de la República respecto de niñez? A ver, yo valoro como Defensoría de la Niñez el hecho de que el anuncio de la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación. Creemos que ahí es un punto muy importante porque lo impulsó la Defensoría de la Niñez, pero creemos que en ese punto hay un desafío bien relevante que tiene que ver con cómo se extiende esta comisión a otros grupos de niños, niñas y adolescentes vulnerados por el Estado, por ejemplo, aquellos que han sido víctimas de vulneraciones en contextos eclesiásticos. Y ahí tenemos un desafío, sin contar todos los avances que hay que hacer respecto de niños y niñas bajo protección del Estado. En esa comisión van a estar apareciendo los niños que hoy día están en el sistema de supuesta protección. Bueno, se está trabajando precisamente... O sea, si hoy día los están vulnerando sus derechos. O sea, van a estar entrando hoy día... O sea, están creando una comisión de verdad, de reparación. Entiendo su importancia, pero se siguen generando casos de vulneración que van a tener que ser recogidos por esa comisión. Bueno, y precisamente por eso mismo iba mi comentario, que tiene que ver con cómo generamos esa verdad, justicia y reparación de niños, niñas y adolescentes víctimas del Sename, y cómo en el contexto de la no repetición evitamos que niños, niñas y adolescentes que ahora están bajo protección del Estado sigan así estando igual me pateó vulnerados. el córner, no me dijo si había quedado satisfecho con la cuenta pública respecto de infancia. Yo creo que hubo cosas que estuvieron, que no se les dio el abordaje, sabiendo que hay mecanismos de política pública que está abordando actualmente el gobierno, como por ejemplo los temas que tienen que ver con niñas en campamentos, en la red de programa Niño Calle, donde claramente estamos en desafío, estamos frente a cuestiones importantes en las que hay que trabajar. Cierro preguntándole a los políticos y políticas de este país, ¿realmente les mueve el piso el tema de la infancia o les falta tomar conciencia, defensor? Bueno, en este tema hay que decir claramente, y lo venimos repitiendo, distintas autoridades, que la niñez lamentablemente en Chile no es agenda, no marca agenda. Probablemente podemos estar hablando de las medidas muy importantes sobre los niños y niñas bajo protección del Estado, pero basta una inundación o un terremoto para que se olvide absolutamente el tema, se esconda debajo de la alfombra y aparezca nuevamente cuando tenemos que lamentar muertes o vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué no marchan? ¿Por qué no votan? Así es. Defensor, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Hemos querido abrir este espacio justamente como medio de comunicación para tratar de poner en tapete estos temas que son tan importantes. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Muchas gracias a usted. Seguimos avanzando en otras materias. Tras justamente las presiones, el gobierno anunció un proyecto de ley para triplicar el subsidio en las cuentas de luz. El financiamiento será de 3 pilares, 2 de ellos aumentando impuestos a empresas de energía. Natalia Muñoz nos explica. Comenzó julio y prender la luz es más caro. Ya empezó a regir el alza de las tarifas eléctricas y la postulación al subsidio, que tras las presiones transversales el gobierno accedió a ampliarlo. El gobierno va a presentar un nuevo proyecto de ley. Este proyecto de ley lo que busca es triplicar la cobertura del subsidio. Esto se va en parte a viabilizar a través de una reforma a la manera en que se compra energía a los pequeños medios de generación. Eso se va a financiar de 3 fuentes. Una de ellas va a ser un incremento transitorio en el impuesto a las emisiones de carbono, un aumento en las tarifas, un aumento relativamente pequeño en las tarifas básicamente a grandes empresas, pero un aporte fiscal que va a ser equivalente al IVA
que se va a recaudar. 3 pilares que permitirían financiar el orden entre 300 millones y 350 millones de dólares anuales, lo que permitiría beneficiar de 1,5 millones de hogares a 4,7 millones, es decir, cerca de 10 millones de personas. Nosotros nos hemos autoimpuesto un plazo que no traspase el 30 de julio, es decir, los próximos 29 días, que permita tener el proyecto de ley a fines de agosto o en septiembre, cuando se empiece a pagar el subsidio por la vía de las cuentas, este proyecto sea ley. Empresas mineras también aportan. Hoy día tienen mayor recaudación y también se levanta la idea del royalty, ya que hoy día hay mayor recaudación y eso también pudiera ser un espacio de recursos. El Ejecutivo espera presentar el proyecto de ley a más tardar el 15 de agosto, el que también en términos de magnitud permite una disminución cercana al 7% en las tarifas eléctricas, a contar del próximo año para todos los clientes. Una solución más amplia para las personas vulnerables, pero también una solución permanente y una apuesta de cambio más permanente en la estructura de costos de las cuentas de luz para el universo total. El proyecto deberá ser discutido en el Congreso. Desde ya, parlamentarios de oposición aseguran que sus votos no están disponibles para negociar alzas impositivas. Vemos con preocupación los anuncios del Ministerio de Energía en cuanto a la intención de incrementar el cargo que pagan en las tarifas eléctricas distintos sectores productivos. De incrementarse el cargo, esto se sumaría a una serie de alzas que están afectando la competitividad. Soy de la idea de no apoyar impuestos. ¿Por qué? Porque terminan repercutiendo igual. Cuando uno habla de impuesto verde, el impuesto verde es para que no se sigan generando, por ejemplo, termoeléctricas. Y eso también involucra un aumento en la cuenta de la luz. No vamos a apoyar un alza de impuestos. No vamos a apoyar una visión cortoplacista. Subirle el costo a los mismos combustibles fósiles va a terminar desencadenando un aumento de costos en las cuentas. En tanto, algunos parlamentarios oficialistas aseguran que el subsidio aún sería insuficiente. Creemos que aún hay que hacer un esfuerzo mayor. Nuestra principal preocupación hoy día está puesta en los sectores medios. La clase media de nuestro país sigue siendo excluida. Y aparte son 1.800 millones de dólares que son solamente de intereses. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Con estos 350 millones de dólares que está poniendo el gobierno, solamente es un 20% de los intereses que van a ganar las empresas generadoras. Por ahora, las postulaciones al subsidio eléctrico ya están disponibles hasta el 14 de julio. Estas son a través del sitio web subsidioeléctrico.cl. Solo se necesita la clave única y tener al día la cuenta de la luz. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles junto a los municipios están apoyando de forma presencial las postulaciones. El Estado chileno tiene las condiciones para identificar a las personas que requieren este aumento y por tanto esta solicitud la hacemos para todas las personas, pero pensando muy especialmente en las personas mayores de nuestras comunas, que este subsidio pueda ser de manera automática para las familias. Tenemos ya programadas capacitaciones, orientaciones para los vecinos, porque las municipalidades tienen unas tremendas bases de datos de toda la gente que recibe ayuda y que tiene problemas de subsistencia, es decir, gente que está enferma, que tiene problemas de movilidad. El beneficio ya aprobado es transitorio y serán 40.000 pesos aproximados una vez por semestre a partir de la segunda mitad de este año, correspondiente al 40% más vulnerable del registro social de hogares, cifra que se espera triplicar con este presionado proyecto en medio del incremento de las tarifas que ya comenzó y que los meses más complicados serán desde aquí hasta enero del 2025, donde habrán incrementos de más de 60%. Un escenario complejo es el que atraviesa la oposición en medio de las conversaciones para las elecciones municipales y de gobernadores. Tras el anuncio de Chile Vamos sobre sus candidaturas únicas, ahora falta la negociación con otros partidos como Demócratas Amarillos y Republicanos. Por eso dicen, refuerzan los llamados a la unidad en este sector y Colomba Eijols nos entrega los detalles. Fueron 4 meses de negociación los que llevó adelante Chile Vamos para definir candidaturas únicas del sector, las que fueron consensuadas en 283 comunas y 10 regiones del país. Acuerdo anunciado el viernes pasado y que fue acompañado con un especial llamado a los partidos de la oposición. Este primer paso, que tiene que verse hoy día complementado justamente con el diálogo constructivo junto con todos los demás partidos. Hemos dejado más de 60 comunas y otras tantas gobernaciones
no solamente para seguir reflexionando nosotros, sino que también para reflexionar con ellos. Reflexiones que los partidos de la oposición buscarán tener en la mesa negociadora que acaba de desocupar Chile Vamos, donde se ungieron candidatos como Maximiliano Luxich y la exconvencional Carol Baum para disputar las comunas de Huachuraba y San Miguel respectivamente. Hay algunas en que no señala candidaturas y otras como sin definir y en que dice que va a hacer encuestas. Es la tarea y el trabajo de Chile Vamos. Nosotros vamos a tener reuniones esta semana con Amarillos y con nuestro equipo electoral y esperamos también al finalizar la semana dar a conocer las comunas donde vamos a competir. Las que contemplarían 90 postulaciones a lo largo del país, con cartas como la exfuncionaria de Maipú, Alejandra Bustamante, para disputar el cargo que hoy busca mantener el jefe comunal, Tomás Bodanovich, y que en Chile Vamos dejaron abierto para acordar a través de sondeos. El momento de ahora es hecha esta propuesta, que lo pidieron durante muchas semanas, incluso durante meses. Ojalá lo puedan analizar y podamos abrir conversaciones para buscar candidatos de unidad a lo largo de todo Chile. Un llamado que también se le hace a republicanos para destrabar la negociación en comunas como Recoleta, donde el partido fundado por José Antonio Kast busca llevar a su secretaria general Ruth Hurtado, mientras que Chile Vamos ha propuesto a los concejales Mauricio Smock y Felipe Cruz. Todo esto mientras que el pacto del oficialismo con la DC dice haber zanjado a los abanderados para alcalde, restando solo las conversaciones en torno a las gobernaciones. Hemos hecho un esfuerzo importante para ponernos de acuerdo en 345 comunas. Yo creo que también nos podemos poner de acuerdo en 16 gobernaciones. Así es que con ese espíritu venimos a esta conversación. Hay una amplia voluntad de construir en unidad una lista tal como fue el pacto municipal, de manera tal que yo celebro el buen ánimo con que enfrentamos esta primera reunión para ver las candidaturas a los gobiernos regionales. Que en el caso de Chile Vamos apostaron por resolver con encuestas en 6 regiones, incluyendo la metropolitana, donde Renovación Nacional buscará presentar una carta competitiva que sea sometida a encuestas internas para medirla con la propuesta que ratificó el Partido Republicano, la exministra de la Mujer, Macarena Santelices, y la opción del Centro Democrático, Gabriel Alemparte. Desde hoy comenzó a regir un nuevo sueldo mínimo, uno que lo eleva a 500.000 pesos, una cifra que había sido un compromiso del presidente Gabriel Boric y que significó llegar a un acuerdo con la CUT y los empresarios en una promesa de hecho para el fin de este mandato que se adelantó. María Luisa Carrión preparó el informe. Es mentira, ¿verdad? Es verdad, hoy subió a 500.000. No creo. Vamos a ir ahora por la propuesta de la CUT de 630.000 pesos, pero no sacamos nada si las cosas siguen subiendo. Difícil de creer para algunos, insuficiente para otros, pero lo cierto es que ya es una realidad. Desde este 1 de julio el salario mínimo subió a 500.000 pesos. Hemos cumplido con nuestra palabra y lo hicimos antes de lo inicialmente prometido. Cuando llegamos al gobierno en el 2002, el sueldo mínimo era de 350.000 pesos. Y en un poquito más de 2 años hemos concretado una alza histórica de 150.000 pesos, que es la más significativa en el último tiempo. Así, aumentar de 350 a 500.000 pesos significa un incremento de 43% nominal, considerando el cálculo de la inflación de estos años y un 20% real sin tomarla en cuenta, aumento en el poder adquisitivo que ha sido gradual en el tiempo. De 410.000 pesos se subió a 440 en mayo del año pasado, luego a 460 3 meses después, hasta llegar a esta nueva cifra. Hay 800.000 trabajadores en nuestro país que reciben salario mínimo. Y esos 800.000 trabajadores, casi la mitad de ellos son mujeres. Muchas jefas de hogar. 385.000 de esos 800.000 son mujeres. Y hay además otros 2 millones de trabajadores que se van a ver beneficiados porque el salario mínimo lo que hace también es reajustar proporcionalmente sus gratificaciones legales. Aumento que ya es una realidad y aunque considera un apoyo a las pequeñas empresas, no por eso ha sido un proceso fácil de sobrellevar. En esta joyería de una galería de Santiago Centro, los sueldos aumentaron el mes pasado, pero significó lamentablemente reducir personal. Realmente anteriormente en este local trabajaban 5 personas, hoy en día estamos trabajando solamente 3. Pero bueno, vaya la redundancia, gracias a Dios tenemos salud, si hay salud, lo demás es ganancia. En el tradicional barrio de Patronato el escenario no es muy distinto. En esta tienda de 7 vendedores, 4 reciben el sueldo mínimo. Nos viene la luz, el alza de la luz, que también no tiene nada que ver a lo que me están preguntando.
pero va dentro de la empresa, del gasto que tiene empresa. Alicia dice que ojalá pudiera pagar un salario más alto, pero las bajas ventas no acompañan mucho. El tema es sensible por cuanto a que los costos fijos, en la medida que van subiendo y como hay una contracción en el consumo y en las ventas, cualquier alza nos afecta. A los que tienen más de un colaborador, digamos, les afecta mayormente. Pero es un costo que hay que asumir porque es justo asumirlo, digamos. A la gente con el sueldo mínimo que hay hoy día le cuesta llegar a fin de mes y eso es una verdad indiscutible. Y por eso la CUT no abandona la discusión sobre un nuevo aumento para llegar a lo que ha denominado un salario vital. Cuando nosotros hablamos de un salario vital, estamos hablando de un salario que no solamente cubra lo mínimo, sino que también cubra las necesidades hoy día de arriendo, de educación, de salud y también el derecho al ocio. Hoy día cuando hablamos de las 40 horas hablábamos de tener derecho al ocio. Creemos que para también tener ese derecho también necesitamos recursos. Hoy día lamentablemente una familia, a pesar de contar con un trabajo, siguen debajo de la línea de la pobreza. Para eso está contemplado que se haga un informe sobre el poder adquisitivo de las remuneraciones a comienzos de año, en marzo del próximo año. Así que eso va a dar un marco y va a dar antecedentes para poder conducir las negociaciones que sigan. Negociaciones que dirán ahora si es posible aumentar o no nuevamente y en qué plazo el sueldo mínimo, pero esta vez por sobre los 600.000 pesos. El cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago reanudó el juicio contra el ex carabinero Sebastián Zamora, acusado de lanzar a un adolescente desde el puente Pío IX en octubre de 2020. Tras la exposición de pruebas y testigos, la próxima semana van a comenzar los alegatos de clausura para conocer el veredicto que podría absolver o condenar al exfuncionario imputado por homicidio frustrado. La nota es de Estefanía Bustamante. Todavía falta para terminar el juicio que se retomó esta semana en el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago, que dará un veredicto sobre el ex carabinero Sebastián Zamora, acusado de lanzar a un adolescente desde el puente Pío IX en 2020. Presidenta, ¿supo usted si con ocasión de las diligencias se incautaron videos y desde dónde? Con varios registros como piezas clave, el Ministerio Público comenzó a desplegar sus pruebas antes del 7 de junio. Tras la vuelta del receso, la fiscal Jimena Chong interrogó a personal de la PDI que estuvo a cargo de las pericias iniciales. Bien, tranquila con los testigos. ¿Ustedes creen que van a poder acreditar una intencionalidad con lo que está pasando? Mire, lo que pasa, cuidado. Lo que pasa es que nosotros durante el juicio no hacemos comentarios respecto de la prueba. No ha sido fácil para la fiscal comprobar la intencionalidad que habría tenido el ex carabinero para empujar a la víctima hacia el lecho del río Mapocho. De hecho, el joven reconoció ante los jueces al iniciar el juicio que sintió un empujón con forma de agarre. El punto justamente que no se va a discutir es que los hechos son resultados de la interacción entre el carabinero Zamora y la víctima. Por lo tanto, tenemos absolutamente claro que el resultado dañoso se produjo por independiente de el detalle de si lo agarró o no lo agarró. Las cámaras corporales del piquete que acompañaba a Zamora han sido esenciales. El propio ex carabinero relató que solo sus superiores portaban estos dispositivos y que el resto, incluido él, las llevaba de manera personal para evitar funas durante eventuales detenciones. ¿Este sería el lugar entonces donde se realizó la diligencia ordenada por el magistrado Calín? Precisamente el lugar donde se encontró la cámara personal del ex carabinero días después de lo ocurrido fue expuesto por la fiscal Chong. Junto al relato de la PDI dio cuenta de cómo se encontró en su casillero la GoPro, que no fue reportada inicialmente, motivo por el cual se dio de baja a Zamora. Cualquier cosa que hiciera Carabinero era cuestionado, entonces por alguna razón había que darlo de baja, entonces para ello buscando motivos. Sí, apareció ese motivo, pero bueno, se dieron así las cosas y había que asumirlo. Pronto será el turno de la defensa para presentar sus pruebas, las cuales incluyen el peritaje gesto-motor, que se había desechado en la preparación del juicio. Un análisis que buscaba mostrar que la arremetida fue para atrapar y no empujar al adolescente. Fue una prueba que había sido eliminada en la preparación del juicio y afortunadamente fue reintegrada. Sebastián no intenta empujar a la persona, al joven, sino que intenta detenerlo. Evidentemente ellos también tienen prueba la cual
se aceptó en el auto de apertura de juicio oral sin discusión. Y claro, hay prueba que se excluyó, prueba que la Corte de Apelación la reincorporó. Mientras que la defensa indicó al tribunal que tardará 2 días en exponer su evidencia, el Ministerio Público aseguró que aún faltan 2 testigos y eventualmente un tercero. La oportunidad en que el Ministerio Público hace comentarios respecto a la prueba es al momento en que se hacen los alegatos de clausura. Así que muchísimas gracias por el interés. ¿Solamente lo que están pidiendo en este caso? No. Lo que, como les digo, nosotros los comentarios en relación con el caso los vamos a hacer al momento del alegato de clausura. ¿Pero en cuanto a pena? No, muchas gracias. Eso, muy amable. Por lo pronto, ambas partes intentarán cumplir con el plazo sugerido por el tribunal para terminar este viernes e iniciar los alegatos de clausura la próxima semana. Así, eventualmente, conocer el veredicto sobre el caso, donde la Fiscalía pide hasta 8 años de cárcel para el excarabinero Sebastián Zamora. El presidente Gabriel Boric llamó a los parlamentarios a llegar a un acuerdo y tramitar la reforma de pensiones. Esto en medio de la insistencia del gobierno para que esta semana la Comisión del Trabajo del Senado vote la idea de legislar. Lo anterior en medio del debate que encendió la senadora Paulina Bodanovich sobre el término o no del sistema de AFP. ¿Ahora responder preguntas? Sí. ¿Preguntas? Ahí se quedan ustedes dos con Mario para responder preguntas. Claro que había preguntas y no solo del aumento del salario mínimo. La reforma de pensiones sigue siendo una piedra en el zapato para el gobierno. Y es que lejos parece su objetivo de que esta semana se vote la idea de legislar en la Comisión de Trabajo del Senado. Insto a que a la brevedad se llegue a un acuerdo en el Congreso para que a la brevedad se vote y podamos darle esa buena noticia a los jubilados y jubiladas de nuestra patria que se lo merecen. Le pido por favor a los parlamentarios que todos nos pongamos una mano en el corazón y pensemos no en los réditos políticos de corto plazo. Llamado del presidente a acelerar el tranco de una tramitación que pocos o consensos ha logrado, no solo en la oposición, también en el oficialismo. La senadora Paulina Bodanovich encendió la polémica al asegurar que no era el momento de terminar con las AFP, algo que el Ejecutivo debió aclarar. Ella lo que estaba haciendo referencia era a la derogación del DL 3500, cuestión que ya fue resuelta en la última etapa de tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados. Ese proyecto fue sustituido por una indicación sustitutiva, que es lo que estamos trabajando hoy día y donde para nosotros como Partido Socialista lo fundamental es que avancemos un sistema de seguridad social. El gobierno no ha descartado el término de la AFP, eso es parte sustantiva del proyecto para reformar el sistema de pensiones. Es compartido el diagnóstico de que el modelo de la AFP fracasó. Sistema de pensiones que la moneda propone se divida en 2 industrias, una a cargo de la inversión y otra del soporte, para así dar fin al modelo de las AFP que por 10 años ha intentado reformarse y al que la moneda ha apuntado sus dardos. La AFP se han opuesto a todos los cambios en el país y los han trabado. No puede ser que el país esté secuestrado por un grupo económico en función de sus intereses. A la ministra Jara le gusta la pelea política, de echarle la culpa a los comillas poderosos y entrar siempre en la lógica de la lucha de clase. Si le quita a los trabajadores chilenos el fruto de su esfuerzo, para que hayan peores pensiones en 20 años más para los trabajadores chilenos hoy día. Nosotros no vamos a ser cómplices de eso. Negociaciones con la oposición que han sido infructuosas y en donde el punto de quiebre es la insistencia del gobierno para que parte de la cotización adicional vaya al pilar solidario. Cuando hay quienes se niegan a incorporar un elemento de solidaridad en la reforma de pensiones, le están diciendo que no a Solange, que por haber criado a sus hijos, que por tener que cuidar, tiene lo que se conoce como lagunas previsionales. A ellas no les podemos decir que no. Para nosotros este no es un tema de plazos, sino que es un tema de contenidos. La reforma previsional pasó desde la Cámara de Diputados al Senado sin una orgánica. Solo son artículos sueltos que no conversan entre sí. Y es que con una oposición que es mayoría no solo en la Comisión de Trabajo, también en la sala del Senado parece cuesta arriba avanzar en la idea de legislar y más aún votar en particular. Aún así hay quienes ya proponen nuevas alternativas para la distribución del 6% adicional. 3 puntos para el pilar contributivo, ya para aumentar, por lo tanto, los ahorros de los trabajadores y asegurar mañana buenas pensiones, y los 2 puntos para la creación de un seguro social que nos permita subir las pensiones de inmediato. Lo que no es aceptable es que sea una solución extrema, por eso nosotros hemos planteado que se distribuya mitad para cuentas individuales, para mejorar las futuras pensiones, y mitad para solidaridad. Creo que nunca hemos estado tan cerca
de tener un acuerdo en materia de pensiones. Y lo que necesitamos es simplemente una dosis adicional de voluntad. Optimismo que mantiene el gobierno frente a un proyecto que no ha logrado generar acuerdo para dar respuesta a uno de los temas más demandados por la ciudadanía: elevar las actuales y futuras pensiones. El gobierno denunció amenazas tras un intento de sabotear las vías férreas en la comuna de Ercilla. Según pudieron constatar desde La Moneda, el ataque habría sido perpetrado por el grupo Resistencia Mapuche Mayeco, quienes habrían intentado afectar un paso de trenes en el sector de Pidima y así provocar un descarrilamiento. Un lienzo con amenazas a la ministra Carolina Toá fue desplegado en el lugar, a lo que la secretaria de Estado respondió por redes sociales que el gobierno no se va a dejar amedrentar por estos actos. A mí me parece que eso es una cobardía, porque si eso ocurriera está colocando en riesgo la vida de trabajadores, de esos trabajadores que conducen o que van en el tren de carga. Esperamos que el Ministerio Público, como ha ocurrido con mucha eficacia, en la Araucanía pueda encontrar a los responsables. Entendemos, y quiero reiterarlo, lo dijo la ministra del Interior también, el gobierno no se deja amenazar. Y esa frase va acompañada de datos muy duros y muy concretos. Tenemos en la práctica 256 personas detenidas entre el año 2022, 2023 y 2024 vinculadas a organizaciones criminales que operan en la macrozona sur. Hasta la Contraloría llegó el candidato a la Municipalidad de Ñuñoa, Sebastián Sichel. El exministro busca que la entidad se pronuncie respecto a un contrato directo entre la alcaldía y la empresa de limpieza Demarco S.A., pese a que la entidad privada mantiene una millonaria deuda con el municipio. La alcaldesa Emilia Ríos asegura que la decisión fue aprobada por la mayoría de los concejales y que el trato resulta conveniente para la comuna. Este tema lo reportó Macarena Román. Al igual que una defensa tradicional de cualquier equipo de fútbol. Así se formó el grupo que llegó a la Contraloría para alertar sobre lo que está pasando en el municipio de Ñuñoa y la empresa de limpieza Demarco S.A. Lo que decimos los abogados es que se hizo una licitación que preparó un trato directo, porque en vez de hacerlo en el plazo correcto y con el tiempo correcto, se hizo al final del vencimiento del plazo de la licitación, forzando a realizar un trato directo por la falta de oferentes. Lo que denuncia el candidato a alcalde por la comuna es que se realizó un contrato directo con la empresa Demarco S.A., la misma que adeuda unos 1.100 millones de pesos al municipio por trabajos fuera de plazo. Esto, dicen, podría ser un acuerdo a puerta cerrada entre ambas entidades. Es que no es lo mismo hacer un trato directo para chalecos refractantes de 100.000 pesos que en el contrato más importante del año. El contrato más importante del año es el retiro de basura. Bien lo saben los municipios. Varios de ellos han tenido más de un problema por el tema. En este caso se abrió la postulación en febrero, 4 meses antes de que venciera el actual contrato con la misma empresa Demarco S.A. Sin embargo, el proceso quedó desierto por falta de postulantes. Luego pregunté cuándo se iba a hacer el segundo llamado. Hace 4 meses atrás pregunté. No se me contestó. No se hizo un segundo llamado. Bueno, a lo que terminamos con un trato directo con la misma empresa que se quedó con las 2 líneas, barrido y la línea de recolección. El municipio responde que las bases del nuevo llamado fueron ingresadas el 24 de junio a Contraloría y ya están esperando la toma de razón. En paralelo, y para no dejar a la comunidad sin los servicios de limpieza, se realizó el trato directo aprobado antes por el Consejo. Que es la aprobación para la contratación directa de los servicios de recolección integral de residuos de la comuna. Se aprueba por 8 votos a favor y 3 en contra. El otro punto que cuestionan al menos 3 concejales es que el contrato vigente con la misma empresa Demarco S.A. se podía extender por 6 meses. Además, actualmente se paga 5.400 millones de pesos anuales, mientras que con la renovación aumentó a más de 6.000 millones. Sin embargo, nosotros no podemos obligar a la empresa a aceptar esa prórroga, que tiene además los valores de 2018 para recolección de basura, estamos a 2024. En todos los antecedentes uno ve que este es un trato directo que es conveniente a los intereses municipales, que se ajusta a la legalidad y que además es absolutamente necesario.
En nuestro país no está restringido y menos penalizado el hecho de volver a adjudicar una empresa que mantenga una deuda con el municipio. Acá hubo una mala planificación en el sentido de que, bueno, se declaró una empresa, se declaró desierta la licitación, no se presentaron oferentes y al final el plan B que hubo que recurrir rápidamente, un trato directo, entonces yo diría que hubo una mala planificación. Expertos en transparencia aseguran, por otro lado, que ir a la Contraloría por un hecho de este tipo es más bien una acción de carácter político, ya que todos los tratos directos con gran cantidad de dinero, como es este caso, pasan por este organismo, es decir, será sí o sí revisada por la entidad actualmente encabezada por Dorothy Pérez, aunque no se hubiera presentado la denuncia. El 1,1% de crecimiento de la actividad económica en mayo que publicó el Banco Central hoy lunes decepcionó al mercado, que esperaba cifras bastante mejores. En la siguiente nota, Orlando Silva nos explica por qué se tomó tan mal este dato y qué se espera ahora para el crecimiento del país este año. Es una cifra que está por debajo de las expectativas, incluso después de conocerse los indicadores sectoriales, y que no podemos calificar sino de insatisfactorio. Análisis del jefe de la billetera fiscal que comparte la mayoría de los economistas, porque a pesar de que el mercado ya había actualizado a la baja sus expectativas para este IMASEC, tras los datos sectoriales publicados el viernes, este 1,1% de crecimiento en mayo estuvo muy por debajo de las proyecciones que preveían un alza en torno al 2%. Es una cifra que muestra la dificultad de nuestro país para encauzar un crecimiento potencial acorde a lo que son nuestras expectativas, nuestras esperanzas. El indicador mensual de actividad económica correspondiente a mayo avanzó solo 1,1% en términos anuales. Y si bien preveíamos una desaceleración por el impacto de un día laboral menos, la moderación fue mayor. En términos desestacionalizados, la actividad disminuyó 0,4% en el mes, acumulando 3 meses de caídas. Es en ese punto donde radica la otra mala noticia que trae este IMASEC, porque su serie desestacionalizada, que va midiendo la actividad mes a mes y tiende a representar mejor el momento actual, acumuló su tercera baja consecutiva. Por si fuera poco, al quitar a la minería de la ecuación, las cifras son aún más bajas, ya que ese sector fue uno de los pocos con desempeño positivo. Destacan dos factores en particular que inciden en esta disminución en la velocidad de crecimiento. El primero son los días hábiles. Tuvimos un día menos. Eso significa que tenemos un impacto negativo sobre el crecimiento prácticamente de todos los sectores. Y el segundo gran factor es el Cyber Day, que se realizó este año en junio. El año anterior había sido en mayo. 1,1 tuvimos en el mes. Habríamos tenido en torno al 2% si no hubiese sido por estos dos factores. Todos los sectores retroceden en el margen, a excepción de minería, que anotó un crecimiento acotado, revirtiendo parcialmente el fuerte descenso en producción del mes previo. Así, estos resultados ponen presión al dinamismo de la economía hacia adelante. Esto porque el magro desempeño de mayo hace dar un pie atrás luego de las positivas cifras que se habían registrado los primeros meses del año. Esperamos mucho más de la economía, aún siendo esta una cifra insatisfactoria, no pone en cuestión que tengamos un año con un crecimiento considerablemente mayor que el año pasado, en el orden del 2,7% como lo hemos estimado nosotros. Y en línea con esa proyección, tras este dato, gran parte del mercado corrigió a la baja sus expectativas de crecimiento para este año. Ahora esperan que la economía chilena crezca en torno al 2,8%. Constanza Martínez renunció a la delegación presidencial de la región metropolitana. La ahora ex autoridad regional anunció su decisión en horas de esta tarde. Además dijo que se daba en el contexto de las elecciones internas del Frente Amplio para presidir el nuevo colectivo que ahora engloba Convergencia Social, Revolución Democrática y otros movimientos afines. El gobierno agradeció la gestión de Martínez y nombró al alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, como nuevo delegado para la región metropolitana. Muchas veces quienes cumplen labores tan complejas, tan importantes como los delegados presidenciales, que finalmente son la expresión del gobierno de la región, a veces esas personas asumen nuevos desafíos, y en ese contexto se han presentado dos renuncias de la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, y también del delegado presidencial de la región de Ñuble. Ambas renuncias han sido aceptadas, ya se han nombrado, como ustedes saben, a sus reemplazantes, quienes asumen de manera inmediata. Asumo con orgullo
y con responsabilidad este nombramiento, con el compromiso de seguir en la lucha contra la delincuencia, recuperando los espacios públicos y contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada una de las comunas de la región. Por supuesto, vamos a seguir trabajando con fuerza, en sintonía con los esfuerzos realizados por el gobierno a nivel nacional y que dan continuidad al trabajo realizado por la ex delegada presidencial Constanza Martínez. Pondré todos mis conocimientos y experiencia como alcalde en este importante desafío. Y estamos junto a Alicia Contreras para revisar todas las informaciones internacionales. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú, Mónica? Muy bien también. Partimos en Francia con los resultados de la primera vuelta de las elecciones legislativas, donde la agrupación nacional, el partido de Marine Le Pen, obtuvo la primera mayoría con el 30% de las votaciones. Un resultado histórico, pero que también se esperaba dado los últimos resultados de las elecciones en el Parlamento Europeo. No es sorpresa, pero de todas formas es histórico, porque si bien aún falta la segunda vuelta, si es que la agrupación nacional logra formar gobierno, sería el primer partido de ultraderecha en llegar al gobierno después de la Segunda Guerra Mundial en Francia. Esto también ha obligado a que el presidente Emmanuel Macron, que su partido obtuvo la tercera mayoría, deba hacer una alianza con la izquierda para poder entonces bloquear el avance de la ultraderecha el próximo domingo. Revisemos todos los detalles en la nota de Daniela González. Así, con una evidente alza amaneció la Bolsa de Valores europea después de la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia. La extrema derecha arrasó con una gran mayoría de votos. De hecho, Marine Le Pen fue elegida directamente diputada por su alta votación. Ahora el nombre que suena para asumir como primer ministro, en caso de que la agrupación nacional logre formar gobierno, es el de Jordan Bardella, presidente de la colectividad. Moi, je l'ai dit, pour faire voter le projet que je porte pour le pays, j'ai besoin d'une majorité absolue. Lo he dicho, para que se vote el proyecto que estoy llevando a cabo para el país necesito una mayoría absoluta. Entonces, o los franceses me conceden esta mayoría absoluta o se arriesgarán a ver al nuevo Frente Popular llegar a la cabeza del país. No quiero eso para Francia. Creo que hay muchos franceses que no quieren esto para Francia. Déboussolé par cette alliance de la carpe et du lapin entre messieurs Macron et messieurs Mélenchon. La ultraderecha necesita 289 escaños de los 577 para ser mayoría absoluta en el Parlamento. Eso sí, será el próximo domingo, en la segunda vuelta, cuando se definan los ganadores en la mayoría de los distritos. Tenemos que cambiar, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. Con Macron está acabado, tenemos que cerrar con él, está acabado. Espero que mi país sea más abierto y vivir todos juntos, pero no en el fascismo. Creo que nos van a dividir. Hablamos mucho de Estados Unidos, de cómo van las elecciones, pero cuando miras a Francia es simplemente nos van a dividir. Porque si ganan, será la extrema derecha la que estará en el poder, ya sabes. Y en realidad, no es como tratar a las personas con igualdad y traer diversidad. Por otra parte, la izquierda y la centro-derecha buscan aunar fuerzas y dar una sorpresa en solo una semana. El presidente Emmanuel Macron, cuyo partido quedó como tercera mayoría, ha llamado a la unidad. La principal estrategia que tienen estas fuerzas es retirar sus candidatos menos votados para así juntar sus votos y bloquear a los candidatos de extrema derecha. Por ahora es el momento en el que damos la bienvenida y entramos al edificio con los 32 legisladores del nuevo Frente Popular que fueron elegidos en la primera vuelta. Y ahora nuestra tarea durante toda esta semana se centrará únicamente en un objetivo y un único objetivo, el de tener una mayoría para el nuevo Frente Popular. Decir que no solo estamos aquí para bloquear el camino a la extrema derecha, sino sobre todo para abrir un nuevo capítulo en la historia del país. Estoy luchando para que el nuevo Frente Popular sea el gran vencedor el 7 de julio. Solo hay 400.000 votos entre nosotros y la extrema derecha. Hoy en día hay retiradas, entre candidatos, entre todos los que creen que llega el momento en que la República merece un sacrificio para impedir que lleguen nuevos parlamentarios de extrema derecha a la Asamblea. Si de todas formas la agrupación nacional logra formar gobierno, sería el primer partido de ultraderecha en gobernar desde la Segunda Guerra Mundial. En ese caso, el presidente Macron tendría que cohabitar como primer ministro de otro signo político. Yo diría que esto es parte de
de un giro hacia la derecha radical global. No solamente tiene que ver con Francia, sino que también con Estados Unidos, el trumpismo, ciertamente bajo el lema de seguridad. Esto hay que entenderlo mucho, ¿no? Están hablando de libertad, seguridad y fraternidad. Ahora solo queda esperar la segunda vuelta, que será este domingo 7 de julio, donde, si bien nada está dicho, la ultraderecha lleva la delantera. Mónica, y te invito a que revisemos los resultados de las elecciones en Francia. Este es el último conteo de hoy a las 7 de la mañana. Y acá vemos que la agrupación nacional, el partido liderado por Marine Le Pen, obtuvo el 33,15%. En segundo lugar queda el Nuevo Frente Popular, que es de izquierda, que también le fue bien porque logró la segunda mayoría con 27%. Y ya en tercer lugar viene Juntos, que es el partido de la colectividad de Emmanuel Macron, el presidente, que obtiene el 20%, y acá ya podemos hablar de una derrota si comparamos con los resultados de las últimas elecciones, donde ellos fueron la primera mayoría. También se considera una derrota, dado que fue el mismo presidente de Francia quien llamó a estas elecciones después de los resultados de las elecciones en el Parlamento Europeo. Ojo, en el cuarto lugar, cuando vemos los republicanos, eso corresponde en Francia a la derecha tradicional. Sí. Ojo, esa es los republicanos en Francia. Y lo que te iba a decir es que hay también, es bien difícil entender cuál es la apuesta de Macron. No sé si luego que se logra hacer un frente de la derecha más tradicional, conjunto con el Frente Popular, en fin, que se logre conformar una coalición anti la derecha más radical, o bien, dicen otros, que alcance a gobernar esa derecha más radical. Sí. Y muestre cuáles son finalmente las políticas que lleva a la práctica, y eso genera un rechazo y por tanto después vuelva al poder a otro sector. No lo sé, pero la situación viene compleja. Sí, bueno, ese era el escenario que muchos decían es un riesgo muy importante para Emmanuel Macron. Ahora, hay que decirlo, esto es una elección con dos vueltas. Es parecida a lo que es la elección de los gobernadores en Chile, donde cada candidato para ser electo tiene que obtener más del 50%. Si no, se van a segunda vuelta. Y acá la estrategia que hizo, el llamado que hizo Emmanuel Macron, es que la izquierda con la centroderecha se unan y puedan retirar a su candidato menos votado. De esta forma unen los dos votos y podrían bloquear al candidato más votado de la ultraderecha. Si es que logran traspasar esos votos, y si es que no están dando cuenta también del fenómeno de gobiernos que más moderados, evidentemente, que las apuestas que se exhiben desde la extrema derecha o la extrema izquierda, que también existe. Sí. Digamos, bueno, aquí está Francia Insumisa, por ejemplo, que es una izquierda muy radical, que en el fondo no da esa democracia respuestas de lo que la gente espera. Estamos hablando de un nivel de vida mucho más alto, obviamente, en el de Francia si comparamos con Chile, pero de igual manera hay insatisfacción en muchas capas medias, inseguridad, y son temas que cuando no se logran también solucionar, viene el cuestionamiento a la democracia y vienen también los cuestionamientos a los partidos políticos tradicionales. Exacto. Bueno, de hecho, ese sector, la ultraizquierda, no estaría de acuerdo con unirse para frenar a la ultraderecha. Que los extremos se encuentran de alguna manera. Exacto. Tenemos otra gráfica donde hay una estimación de cómo, que hizo la empresa Ipsos, de cómo se dividirían los escaños de acuerdo a los primeros resultados. Del total de 577 escaños, la agrupación nacional, con estos resultados, obtendría entre 230 y 280. Ahora, la mayoría absoluta es de 289. Así que, de todas formas, tendría que aliarse con otros partidos para poder formar gobierno. De todas maneras, es un escenario probable y ya el presidente Emmanuel Macron dicen que se está preparando para una cohabitación, es decir, esto de que un primer ministro sea de un signo y un presidente de otro signo. ¿Qué ha ocurrido? Pero no con distancias ideológicas tan grandes. Exacto. En el segundo lugar, el Nuevo Frente Popular de izquierda tendría entre 125 y 165 y la coalición oficialista entre 70 y 100 escaños. Hay que ver entonces qué pasa el próximo domingo, donde se va a realizar la segunda vuelta de las elecciones en Francia. Ahora, ojo, que hay 300 escaños. Que pasa esto, que hay 3 candidatos que están buscando ser el ganador, y eso en las últimas elecciones no pasaba, eran muy poquitos los
distritos en los que se iba a la segunda vuelta. ¿Sabes lo que pasa el miércoles? ¿Qué pasa el miércoles? Que vamos a tratar este tema, por supuesto, y también Estados Unidos. No vamos a dejar de mirar a Estados Unidos en Conexión Global Prime. No voy a adelantar todos los invitados, pero sí voy a adelantar al menos a una. A ver, ¿quién? Vamos a estar con Estefania Lenda, que es una mujer reputadísima, no solo en Chile, sino también en el mundo en general. Es de las mujeres que más sabe sobre derecha radical, populismo. Así es que es un lujazo tenerla conversando con nosotros el miércoles. Nos va a acompañar en Conexión Global Prime. Así que no se lo pierdan y tenemos otros. Ya, voy a contar otro invitado. Ya, dale. Andrea Feldman, que va a estar desde Estados Unidos, además. Super. Volvió a Estados Unidos. Volvió a Estados Unidos. No, se andaba de visita en Chile, no te digo. Sí, para el debate y que vamos a hablar de las consecuencias políticas. Porque fíjate, solo voy a adelantar, que los nombres que se dan de primera mano como posibles reemplazantes de Joe Biden, cuando uno reportea un poco más con personas que trabajan en la campaña demócrata o con analistas, dicen que no. Que no. Que no van a terminar siendo y que no le ganan a Trump. Así que no hay que buscar necesariamente en los primeros nombres o en los más conocidos o en los más antagonistas de Trump. Porque si quieres ganar, tienes que disputar también el voto de centro. Bueno, y justamente, dado que tú me hablas de esto, hablemos de Estados Unidos. Vamos con Estados Unidos, porque hoy día la Corte Suprema hizo un fallo que es muy importante para Trump. Un triunfo, podríamos decir, que es para Trump. Porque finalmente la Corte Suprema decidió respecto de si Trump tiene inmunidad en el caso del 6 de enero, donde hubo este ataque al Capitolio y donde se le acusa de 4 cargos por subversión electoral, por sus intentos de no reconocer los resultados de las elecciones de 2020. Y acá este juicio iba a empezar en marzo, pero Trump apeló a esta decisión a una corte, después a la Corte Suprema, y hoy día la Corte Suprema decidió entonces que en los actos oficiales Trump, un exmandatario, puede alegar inmunidad, pero hay actos que no son oficiales en los que no debería tener inmunidad. Ahora, esto en definitiva lo que hace es que retrasa aún más el juicio por este caso en contra de Donald Trump. Y esto es un triunfo, porque si este juicio se llegara a realizar después de las elecciones del 5 de noviembre y supongamos que él es declarado culpable, como es un caso federal, Donald Trump, si es que gana las elecciones y es presidente, podría, por ejemplo, indultarse. Hay una discusión ahí entre los expertos si puede, si no puede, si terminaría en la Corte Suprema. Que en Estados Unidos la Corte Suprema es la que funciona finalmente como, no solo Corte Suprema, sino también como Tribunal Constitucional, básicamente, y está complicada la cosa. Algunos dicen que sí puede, y otros dicen que todavía hay una discusión sobre si eso sería posible o no. Otra opción es que él designe al fiscal general y le pida que desista de los cargos. Ponte tú. Ahora, la Corte Suprema está en su mayoría por Trump. Entonces 6-9. también 6-9. Y de hecho, esto fue 6-3. 6-3. De 9-6. Y de hecho, este fallo fue 6-3. Sí. Ahora no en todos han fallado así, es cierto. No, pero en este fue así. Sí. Y hace poco habló Joe Biden respecto de eso. Y criticó esta decisión, dijo que acá en Estados Unidos no hay reyes, pero que este fallo definitivamente pone en peligro el poder que tiene un presidente de la nación. Revisemos lo que dijo Joe Biden. Esta nación se funda en el principio de que no hay reyes en Estados Unidos. Cada uno de nosotros somos iguales ante la ley. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de Estados Unidos. Con la decisión de hoy de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial, eso cambió fundamentalmente. Para todos los efectos prácticos ya no existen límites a lo que el presidente puede hacer. Es un principio fundamentalmente nuevo y es un precedente peligroso, porque el poder del cargo ya no estará limitado por la ley, ni siquiera la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ya, Estados Unidos entonces y Francia, los dos temas. Termina CNN Prime, pero viene CNN Tiempo y luego, como cada lunes, es momento de Aquí se debate. Va a estar buenísimo porque figuras de todos los partidos, bueno, no todos porque no caben todos en un estudio, digamos, pero hay 20 y tantos partidos, ¿no? Pero de partidos políticos relevantes van a estar presentes para debatir, para conversar y analizar la contingencia. Y hay mucho
mucho de qué hablar. Así es que no se lo pierdan. Y luego, Fernando Paulsen con Última Mirada. Lunes 1 de julio. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.